iniciamos nuestro segmento Debates y Soluciones abordando el tema sobre el informe que el Fondo Monetario Internacional ha emitido, este informe preliminar acerca de cómo se encuentra la realidad económica nicaragüense. Ayer hablábamos un poco de esto, pero ya el día de hoy se encuentra alguien que conoce muy bien este tipo de visitas y este tipo de informes que emite este organismo internacional y que podría o está generando una serie de expectativas alrededor de las decisiones que se podrían tomar luego de esta presentación por parte del gobierno para mejorar un poco la situación económica en la cual nos encontramos luego de la crisis sociopolítica que se vive desde abril del 2018, Willy. Así es, Michelle, y antes de pasar de lleno con nuestro invitado, les queremos pedir a nuestros amigos televidentes que también pueden participar en este segmento enviando sus audios a nuestra línea de WhatsApp 8512-2828. Le pedimos un máximo de 30 segundos, puede hacerle alguna consulta sobre algo que le deseara conocer sobre ese informe a nuestro invitado, que es el presidente de ANCHAN, el economista Mario Arana, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Michelle, buenos días. En este informe hay algo interesante, y es que en el año 2018, hubo una inflación de 3.9%, y según lo que ha proyectado el Fondo Monetario Internacional, este 2019 será de 6.4%. ¿Debería preocupar esto a los nicaragüenses? Bueno, no solamente preocupar, pero los nicaragüenses lo han sentido, ¿verdad? Y lo vivimos en mi oficina, es decir, lo vivo en mi casa. Hay una presión de todo el mundo que no le alcanza, digamos, la plata, ¿no? Y es porque efectivamente prácticamente se duplicó la inflación. ¿Producto de qué? Bastante tiene que ver con la reforma que se hizo tributaria, que elevó los costos de producción de muchas empresas, y estas hicieron dos cosas: o la trasladaron a precio, los que pudieron hacerlo, y eso fue una buena parte, ¿verdad?, de las empresas. Otras realmente ajustaron por la vía del empleo. Entonces fue una reforma que le rindió al gobierno, y se señala en el informe porque se dice que, bueno, hubo una forma de que por la vía de política se pudo lidiar con la presión que había sobre el déficit fiscal, ¿verdad? Pero fue a costa de la inflación, y fue a costa, yo diría, también de contraer aún más la economía, pues porque cuando aumentabas impuestos, ese es el real resultado. Ahora, algo preocupante también que detalla ese informe es de que la economía va a seguir en decadencia, incluso para el año próximo. Esto pese a que el gobierno, cuando el ministro presentó en la Asamblea Nacional el presupuesto, tenían pues el optimismo de que habría un crecimiento para el próximo año. Bueno, hay algo curioso de este informe. Primero, es largo, relativamente, para una nota de prensa pues inicial, es relativamente largo. Se tomaron el trabajo de abordar una gran cantidad de temas y desafíos que el país tiene, porque en realidad pues los tiene, ¿no?, como producto de los acontecimientos que ya conocemos. Y por otro lado pues se ve que tomó tiempo en negociarse, seguramente con el gobierno. Asumiría yo que esto significa que el gobierno acepta las cifras, las proyecciones que el Fondo Monetario hace, y que son distintas a las que ellos originalmente tenían. Ellos tenían una contracción menor de la que el Fondo Monetario está diciendo para el 2019, y también tenían un crecimiento mejor para el 2020 que lo que el informe genera. El informe del fondo habla de una contracción de menos 5.7 para el 2019, y que el próximo año se contraerá más la economía todavía en menos 1.2, ¿verdad? Entonces, yo asumo que ahora ya el gobierno se está alineando con esta cifra, aunque ellos hablaban de una proyección de crecimiento de medio punto en el presupuesto, en la propuesta de presupuesto que presentaron a la Asamblea. Incluso para el 2022 es de 0.0%, entonces tampoco va a haber crecimiento. Según este informe. Exactamente, y al 2024 apenas llegaría a 1,5%. Este es un gran campanazo realmente, y debería serlo para cualquier régimen, ¿verdad?, que no... pues está llamando la atención a de que prácticamente la economía no va a crecer, está estancada, estaría estancada. En términos por habitante, inclusive, pues habría más retroceso en los años que vienen. Y por eso señala el informe que es un reto fundamental el tema del crecimiento, restaurar el crecimiento. Y ellos lo ven de dos maneras que se podría hacer. Bueno, por la vía de inversión pública, que significaría recomponer el gasto
de tal manera que tengas que pagar menos de transferencias a empresas estatales deficitarias que estás financiando desde el presupuesto, es decir, o gasto corriente o compra de bienes y servicios a favor de inversión en gasto de capital, ¿verdad? Que eso pudiese ayudar al crecimiento económico. Y por supuesto que se restaure la confianza tanto de consumidores como de inversionistas pues, en el país, para que pueda volver a haber inversión nacional, privada y sobre todo también inversión extranjera. Ahora, este informe es un poco más realista que estas cifras que ha venido presentando el gobierno. ¿Contradice lo dicho por el gobierno y la expectativa que habría generado los funcionarios de gobierno al decir que para el 2020 ya iban a empezar a ver un crecimiento de 3 puntos, creo que es lo que decían? Bueno, hablaron de dos cosas. En la propuesta de presupuesto hablaron de un supuesto de crecimiento de medio punto positivo. El Banco Central habló de la posibilidad de crecimiento de 2 a 3, pero dependiendo de si había financiamiento y dependiendo si había inversión. Yo creo de que el Fondo Monetario está diciendo otra cosa y realmente se alinea más con lo que probablemente es la realidad. Y también siento pues que para efectos prácticos es una nota acordada con el gobierno, aprobada por el gobierno, y asumo que está compartiendo esa perspectiva. Es decir, yo creo que lo importante aquí es de que esa realidad se puede cambiar, pero va a depender de lo que hagamos, pues, ¿verdad? Y se señalan algunas pistas. ¿Cambiar para bien o para mal? Cambiar para bien o para mal, claro. La economía nunca podés predecir, digamos, a ciencia cierta lo que va a ocurrir. Haces un intento, pues, ¿verdad?, de tener una proyección, pero sí, efectivamente, para bien o para mal. Por supuesto, yo creo que nos interesaría para bien, porque ya es una economía muy golpeada, muy sufrida. Esto ha tenido un impacto social muy grande, pues, en el empleo, en la pobreza, es decir, en las oportunidades de la gente. Entonces, yo creo que en lo que hay que enfocarse es cómo la mejorar. Llama la atención que este informe destaca el hecho de recuperar la confianza, sobre todo pues el inversionista, los donantes, en un momento donde están las relaciones tensas entre Nicaragua y España. Ya vemos de que el comunicado que presentaron porque el gobierno no le permitió el ingreso a uno de los funcionarios de nuestro país. Bueno, eso y muchas otras cosas, ¿verdad, Willy? Porque vemos la situación interna, cómo se ha deteriorado en los últimos días, en las últimas semanas, verdaderamente, o sea, es decir, a partir de la huelga de hambre que se está dando en Masaya de madres de prisioneros políticos. Vemos que todavía hay prisioneros políticos que están generando una nueva ola de efervescencia. Vemos a las universidades protestando. Esto no es una buena señal. Si el gobierno pensaba de que ya se había calmado, ¿verdad?, las cosas, yo creo que no es así. Y la gente, digamos, por lo menos a uno le manifiesta lo que verdaderamente siente, ¿verdad? Y uno siente que la gente no está contenta con el estado de cosas, verdaderamente, y eso yo lo considero peligroso, desde el punto de vista de que realmente pueden haber otra vez manifestaciones que tiendan a impactar en la confianza tanto de consumidores como de inversionistas. Pues estoy hablando desde un punto de vista muy económico y hasta técnico, ¿verdad? Es decir, en este campo, pero claramente pues ese es parte de un desafío que tenemos como país y realmente a lo que llamaría es a un golpe de timón en la política de gobierno. ¿Cuál es el efecto que este informe podría tener en las decisiones que tome el gobierno? Y si estas decisiones que ha tomado sobre la protesta cívica van a afectar aún más la imagen del país. Bueno, yo creo que hay una serie de recomendaciones técnicas, definitivamente, que puede adoptar el gobierno. Se le está sugiriendo que revise la reforma fiscal, que probablemente, y en conversaciones con ellos entendíamos que dudaban sobre el rendimiento de la reforma fiscal hacia el próximo año, que revisen la composición del gasto más a favor del gasto público, que revisen el problema de las empresas deficitarias del sector público, es decir, y lo transparenten además y estén claros de cuál es el problema, porque en la proyección de presupuesto resulta ser que ahora el problema ya no es el INS solamente necesariamente de 4.000 millones de córdobas que se espera el déficit. Entre Enacal, Enatrel y Enel hablamos más de 7.500 millones de dólares de córdobas, de déficit este año proyectado, que el Estado está teniendo que hacer transferencias, pues, ¿verdad?
es decir, para subsanar esos déficits. Entonces hay una serie de recomendaciones técnicas que tienen que ver con la implementación de las normas estas antilavado de dinero, que tienen que ver con, es decir, la política hacia el sistema financiero, ¿verdad? Es decir, para que pues la estabilidad del sistema financiero se asegure, que tiene que ver con la estabilidad macroeconómica, pues en su conjunto, en la medida que se habla de cuidar pues los déficits fiscales y demás. Y muy importante, la posición de reservas internacionales, porque es clave y dice y reconoce como muy bajo el nivel. Básicamente muestran una cobertura de 4.6 meses de importaciones y recomiendan entre 5 y 10 meses de importaciones, el equivalente a tener que duplicar los niveles prácticamente, si no más, de los actuales. Entonces es un reto bien significativo desde el punto de vista técnico. Es decir, tal vez cuando hablan de la palabra confianza están hablando de factor político, ¿verdad? Aunque el Fondo Monetario no se mete típicamente a eso, sí trajeron a una especialista institucional en esta ocasión, sí hicieron muchas preguntas sobre el Estado de Derecho, sobre los derechos de propiedad, cómo estaba eso, verdaderamente, y realmente, o sea, al final pues hablan de este concepto confianza. Y lo repiten pues en varias... Con ese tema de la confianza en la propiedad, ustedes tuvieron oportunidad de hablar a fondo, porque tengo entendido que la misión se reunió tanto con el empresariado de nuestro país, con el gobierno, y el hecho de que todavía pues se manifiesta de que hay propiedades que siguen tomadas por personas afines al gobierno. Sí, bueno, pero ese es un subtema, ciertamente, ¿verdad? Es un tema que se debió haber tocado particularmente cuando se discutió con la gente en el sector rural, pues en la parte agraria, que hay 4.000 todavía y pico de manzanas tomadas como resultado de esta crisis actual. Aparte de eso, siempre Nicaragua ha tenido un problema de irregularidad, pues, ¿verdad?, en la tenencia de la tierra y los títulos y demás. Pero creo que confianza en el concepto más amplio es el que nos debería de preocupar y que tiene que ver con la situación política fundamentalmente. Yo creo que ahí es donde está el principal reto. Y si verdaderamente se quiere hacer algo por cambiar esta proyección que considero nefasta verdaderamente, es decir, muy preocupante, es lidiar con la temática política. Y esa es probablemente la principal recomendación. Y en las conversaciones emergió muy claro. Es decir, realmente aquí pues voy a ser infidente, pero yo creo que necesitamos hablar las cosas en Nicaragua claras, hasta donde mejor se pueda. Es decir, a mí me dijeron que, mantener la situación pues sería como lo mínimo pues que tendría y podría hacer y podría tratar de hacer, pero que hay un montón de riesgos verdaderamente, y que para crecer definitivamente y para poder pues restablecer las oportunidades de empleo y demás, tenés que lidiar con el problema político pues, del país. Un estancamiento económico, incluso de lo que proyecta el Fondo Monetario hasta el año 2022, ¿qué significa para los nicaragüenses en términos lo más fácil posible para que lo puedan entender? Mira, la proyección de FUNIDES habla de que ya la pobreza se incrementó en 10 puntos al terminar este año. Se habrá incrementado 10 puntos con la contracción del año pasado y de este año. Si continúa el estancamiento, pues realmente eso se va a continuar deteriorando, pues, porque hay un crecimiento poblacional de 1% más o menos anual. Y si estamos estancados, obviamente significa caída de ingresos, caída de oportunidades de empleo. Y no solamente eso, es que el próximo año estamos hablando de decrecimiento adicional, según esta proyección. Entonces, desafortunadamente, esta es una noticia que no es que me guste tener que estar hablando de ella, ¿verdad? Yo obviamente como economista lo que quisiera es más bien traer aquí noticias buenas, ¿verdad? Y darle esperanza y expectativas positivas a la población. Pero en este momento me toca la triste labor de decirle al gobierno reaccionar y atender este problema y andar al fondo del asunto. Y el fondo del asunto es confianza. Y confianza tiene que ver con una salida a la problemática política que tiene el país. Y hay muchas cosas que pudieses hacer verdaderamente. Yo creo que hay en realidad una posibilidad, siempre pienso, de encontrar una nueva forma un nuevo consenso en el país, una nueva forma de convivencia, consistencia, en el marco de un entendimiento en donde ambas partes ponen su postura, pero tratamos de darle una salida a la crisis del país. Don Mario, el informe o este informe preliminar al final tiene
una tabla con indicadores económicos desde el 2015 hasta la fecha. En ellos hay una serie de dígitos, ¿no? De cómo veníamos o cómo se venía comportando la economía nacional. En el 2015, por ejemplo, decía que había un crecimiento del Producto Interno Bruto del 4.8%. Posteriormente, en el 2016, 4.6, en el 2017, 4.7, ya vemos la caída de menos 3.8 en el 2018 y la proyección para este 2019 de menos 5.7. La pregunta es, ¿en realidad la economía en nuestro país estaba tan estable o venía realmente creciendo o ya venía perfilándose una disminución o un decrecimiento relativo desde el 2016? Bueno, en cierta forma, más o menos, es decir, aunque no se percibía todavía, ¿verdad? Pero habíamos llegado a tasas de 5 y un poco arriba, entonces ya veníamos más hacia 4.8, 4.6, 4.7. Entonces sí había una desaceleración y que tenía que ver con las tendencias de precios internacionales que en los 10 años que venían, digamos 3 años atrás lo predije, pues no iban a ser necesariamente tan buenos como antes de este periodo de los 10 años anteriores. Esto tiene que ver también cómo se venía manejando la economía desde el aspecto político, desde las decisiones que venía tomando el gobierno. Bueno, acuérdate que lo otro que sucedía aquí es de que realmente los flujos de Venezuela se terminaron. Entonces eso era otro impacto que tendía a afectar los problemas que la economía enfrentaría. Pero por otro lado, la verdad es de que se habían venido postergando decisiones críticas de la economía y se postergaron en parte porque había abundancia. Entonces yo siempre me preguntaba, no es lo mismo administrar la abundancia que administrar la escasez, ¿verdad? Y temía que al administrar la escasez se cometieran errores graves. Bueno, ya lo vimos, ¿verdad? La forma en cómo se pretendió implementar la reforma del Seguro Social es como para un libro de texto para decirte lo que no debes de hacer. Estas fueron las decisiones que se postergaron, el tema de la seguridad social y también reformas tributarias que eran necesarias realizarse en el contexto en el cual había abundancia. Por supuesto. Y yo diría que tampoco hemos resuelto muy bien todo el problema de energía en el país. Es decir, pasamos a depender de energía renovable, pero todavía es una energía sumamente cara y con una distribuidora totalmente inoperante, pues, que no ha sabido poder reducir las pérdidas técnicas y no técnicas, a pesar de inversiones que se le han hecho y apoyos que ha tenido. Entonces, la verdad es que se venían incubando una serie de problemas que los tapaste mientras tenías abundancia, pero que te comenzaron a destapar y son los que en realidad pues, nos están presionando, además de la crisis política. Ahora tenemos toda la complicación de que tenemos un déficit en el seguro social bastante difícil de manejar y tenemos problemas de los costos de la energía también complicados para la competitividad del país. Si se hubiesen tomado decisiones correctas en estas épocas de abundancia, ¿se habría podido sostener mejor o haber resistido mejor la economía nicaragüense en esta época de crisis? Pues yo creo que sí, Michelle, y realmente me remonto a la época en donde gerenció la economía el presidente Bolaños, ¿verdad? Y que yo lo acompañé ahí. Pues yo siento que ese fue un periodo de mucha racionalidad en las decisiones económicas y que sentaron las bases a lo que luego se llamó dejar la mesa servida y que fue el gran beneficio que le legamos a la siguiente administración, que no era una historia muy común en Nicaragua en los gobiernos anteriores. Siempre se le dejaba un clavo a la administración que seguía. La administración que venga le van a dejar un clavo bien grande, aún si resolvemos la crisis política. Va a ser con muchos desafíos, pues, que el país va a poder salir adelante. Ahora, sobre todo en el INS, el gobierno del ingeniero Bolaños sí entregó muy buenos números al presidente Ortega. Así es, ¿no? superavitario, totalmente. O sea, y lo encontró deficitario, ¿verdad? Entonces se hizo una labor por donde se tenía que hacer. Las reservas internacionales nosotros también las encontramos por el suelo. Los bancos estaban quebrados. Es decir, no había ni para pagarle la siguiente quincena a los trabajadores. Así se encontró las finanzas del Estado en el periodo de Enrique Bolaños, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las responsabilidades de la empresa privada durante este tiempo de abundancia? ¿No se previó que también ellos iban a resultar afectados si no se tomaban las decisiones correctas? Bueno, yo creo que siempre han habido dos puntos de vista, al menos en la empresa privada. Unos que veían estos problemas y les preocupaban y los decían,
Y típicamente FUNIDE, que tenía esa habilidad, capacidad de hacer análisis y demás, lo vino advirtiendo desde el punto de vista institucional, tanto como desde el punto de vista económico, ¿verdad? Es decir, pero por otro lado estaba otro sector que estaba más en el día a día, por cuenta, y verdaderamente no le pusieron atención a las señales de dificultades que había que prever. Ahora, quería preguntarle a propósito de que el gobierno destaca ese crecimiento económico antes que estallara la crisis, y siempre le gusta decir a él, al presidente Ortega, de que quienes destruyeron la economía fueron ustedes, dice, fueron la gente que se levantó. Y le hago esta observación pues por el hecho de que también el Fondo Monetario Internacional destaca en su primer contexto de acontecimientos económicos recientes, se lo voy a leer textualmente, dice: los disturbios sociales de abril del 2018 y sus consecuencias han causado una abrupta contracción económica. Dice que a causa de los disrupciones en la oferta generadas por los bloqueos de carreteras y afectaciones a la infraestructura, entendamos pues la cuestión de los tranques, mientras un brusco debilitamiento de la confianza de los consumidores e inversionistas dio como resultado una salida de los depósitos bancarios y una disminución de la inversión privada. ¿Su comentario al respecto sobre eso? Bueno, la pregunta es qué llevó a esa situación, verdaderamente. Y realmente aquí se hace una reforma del Seguro Social abrupta, sin consulta, que trata de ser impuesta, y dos protestas bastante pequeñas, ¿verdad? Una en León de retirados y otra de gente más joven en Camino de Oriente, fueron brutalmente reprimidas, y esas noticias se volvieron virales. Y eso significó que al día siguiente amanecieron todas las universidades del país importantes tomadas por los estudiantes, verdaderamente. Y en ese mismo día comenzamos a ver gente que perdió la vida, y los días subsiguientes. Entonces caímos en una explosión social que la pregunta pues es, probablemente no es como que alguien lo diseñó o lo quiso verdaderamente, pero se dio y se manejó, pues déjenme decirlo claramente, estúpidamente desde el principio hasta el final, pues. O sea, y por eso estoy en lo que estoy, tratando de enmendar las decisiones estúpidas que se tomaron en ese momento. ¿Qué más te puedo decir? A la luz de este informe, don Mario, ¿cuáles son las decisiones que un gobierno responsable debe de tomar para recuperar la economía? Déjame decirte lo que hacía el presidente Bolaños y lo que nos decía y lo que nos hizo hacer a veces, porque nos hizo ir a enfrentarnos a las turbas, ¿verdad? Y ahí salió un hijo de él con la cabeza rajada una vez, pero era para ir a hablar con ellos. Era para ir a hablar con ellos y tratar de calmarlos y plantearles que entráramos a una negociación, a una discusión, ¿verdad? A los policías le daba la instrucción: déjense pegar, ustedes no tocan a nadie, ¿ok? Esa es la diferencia, ¿verdad? De una persona que toma una decisión con integridad y con sensatez. Entonces, volveme a hacer la pregunta, por favor. ¿Qué debe hacer un gobierno responsable a la luz de este informe preliminar? Bueno, realmente agarrar punto por punto y preparar pues un plan de acción en la línea de asumir estas recomendaciones, ¿verdad? Para mí la más importante es el tema sobre restaurar el crecimiento económico, porque tiene que ver con el bienestar de la familia, ¿verdad? Con la bienandanza pues de los hogares, y verdaderamente yo creo que eso tiene que ver con una solución política. Pero luego pues están todas las otras recomendaciones técnicas, ver cómo vas a aumentar las reservas internacionales, porque eso también pues le da confianza, ¿verdad? Obviamente al inversionista, ver cómo vas a manejar todas tus tensiones deficitarias de la parte fiscal, ¿verdad? Porque eso también pues da confianza al inversionista. O sea, un gobierno que encara proactivamente los retos, los desafíos, e inclusive lo hace como un proceso de crear consensos en el país, de tal manera de que el país se acompaña este proceso de reconstrucción, diríamos, ¿verdad? Entonces, yo no creo que esto es algo que lo puede hacer alguien solo, ¿verdad? Ni el gobierno lo puede hacer solo. Creo que tiene que ser el producto de un proceso concertado, político, con una visión estratégica, con un plan de acción, en donde todos nos enfrascamos en tratar de resolver los problemas que tenemos presentes. Vamos a darle paso a los audios que han enviado nuestros amigos televidentes. Escuchemos el primero. Muy buen día a los panelistas. Para referirme al tema, pues más que todo sería hacer una sugerencia. Ustedes saben de que en definitiva
en la sociedad nicaragüense se siente que la economía va de mal en peor. Sin embargo, el gobierno insiste en que estamos bien. Sería recomendable que los de Canal 10 pudieran invitar a algunas personas del gobierno, ¿verdad? Gualmaro Gutiérrez, por ejemplo, que es un gran defensor de este gobierno, o a cualquier otro en realidad, para que pueda debatir de alguna manera con el señor Mario Arana o inclusive Néstor Avendaño, a ver qué sale de esa conversación y a ver si ellos pueden llegar a aclararse efectivamente que la situación del país está mala. Es todo. Muchas gracias. Siguiente audio. Buenos días, Canal 10, buenos días a los periodistas de Canal 10 y buenos días al panelista ahí, al señor Mario Arana. Yo le quisiera preguntar al señor, ya que es miembro de la Alianza Cívica, ¿cuál es el miedo a no llamar a un paro nacional? ¿Por qué no se ponen de parte del pueblo? El pueblo está exigiendo un paro nacional. Ya, es urgente, no podemos seguir soportando más la dictadura. ¿Por qué no se solidarizan con el pueblo de Nicaragua que le está exigiendo un paro nacional? ¿Qué piensa el presidente de Anchan? ¿Está apoyando esta postura? Sí, muchas gracias al amigo. Siguiente audio. Solamente defiende sus intereses económicos. Buenos días. Don Mario Arana, ¿usted cree que es buena estrategia hacer el paro como lo están estipulando los muchachos del azul y blanco? Por favor. Muchísimas gracias. ¿Hay otro audio? Sí, siguiente audio. Buenos días, Canal 10. Buenos días al licenciado Arana que se encuentra ahí. Quiero decirle algo que me llama mucho la atención y es que, señor, aquí la Constitución no sirve. ¿Cómo vamos a hacer? ¿De qué forma vamos a hacer para poder cambiar esta situación del país cuando el mismo gobierno tiene apoderado todas las instituciones? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo podemos hacer? ¿Y a quién le vamos a pedir ayuda? Muchísimas gracias. Bueno, lo primero que decía el amigo televidente es una recomendación y es algo que lo hemos planteado también aquí, de que tanto a opositores del gobierno como a representantes para que hagamos un debate sano, porque a veces se sienten como que lo estamos atacando y no, simplemente aquí somos periodistas y las preguntas de los periodistas posiblemente no les van a gustar, pero esto es hacer periodismo, así que está abierta la invitación que hacía desde aquí del medio y también del amigo televidente que muchos nos han expresado ese deseo para debatir con funcionarios del gobierno. ¿Usted estaría dispuesto, don Mario? En las condiciones actuales definitivamente creo que no necesariamente. Es decir, creo que en este país hay muchos problemas por resolver antes de podernos sentar a hablar economía. Y hemos dicho que se debe resolver el problema político, pues. Se debe resolver el problema de la iglesia en Masaya, donde hay unas madres en huelga de hambre, ya llevan 9 días, es decir, pidiendo por la libertad de sus hijos. Yo estoy a favor de que esos presos políticos sean liberados. Y mientras eso no ocurra, pues realmente, desafortunadamente, pues no creo que yo pueda estar sentado hablando de economía, pues con una contraparte que es responsable para mí de esas actuaciones. Ahora, yo no es que estoy presentando aquí una cara mala o buena, estoy básicamente tratando de explicar lo que dice el informe. Y ese informe es un informe aceptado por el gobierno, verdaderamente. Entonces, ese es básicamente lo que el Fondo Monetario pues, nos está presentando. A propósito de lo que usted planteaba, de la necesidad de resolver los otros problemas antes de sentarse a debatir con su contraparte, que sería el gobierno, sobre el tema económico, y a propósito de la segunda pregunta, hablan de por qué la Alianza Cívica, considerando que está representada en su mayoría por la empresa privada, no convoca a paro nacional para forzar al gobierno a sentarse nuevamente a dialogar, a negociar, como lo han recomendado todas las organizaciones internacionales y como se está exigiendo desde lo interno. Vemos la situación en Masaya, que ayer se puso bastante tensa, en donde ya serían 2 iglesias asediadas por parte de la Policía Nacional y por simpatizantes del gobierno. ¿Qué más espera la empresa privada para llamar a paro? Aquí unificamos 2 audios, discúlpeme, 2 audios y también mencionar la propuesta que hacía la semana pasada, miembros del UNAP, de la posibilidad de llamar a un paro nacional. Bueno, a ver, vamos por parte, porque el llamado hay que pues verlo en su dimensión correcta. Ellos llaman a que se van a desarrollar consultas y eso es lo que se está haciendo, porque un paro nacional no es una cosa que puedes tomar a la ligera, verdaderamente. O sea,
por un lado, causa impacto económico negativo, ¿verdad? Es decir, y hay personas, hay hogares que tienen y que viven mucho del día a día, ¿verdad? Entonces tenemos que también ser responsables con eso. Ya es una economía sumamente golpeada, ya es una economía que está parada para efectos prácticos, porque hemos perdido más de 2.000 millones de dólares, pues, ¿verdad? En estos 2 años que llevamos, pues, año y 18 meses, ¿verdad?, de crisis. Entonces, es una cosa que tiene que ser consultada con los distintos actores y escuchar. No debe de ser tomada a la ligera, porque si no, ni siquiera va a tener resultados y posibilidades de que ocurra. En realidad, por otro lado, tiene que darse en un contexto, tiene que estar en el marco de unos objetivos alcanzables que tengan sentido, pues. Aquí se está haciendo un paralelismo muy, digamos, mágico, casi fácil, diría yo, y que me parece que es importante aclarar. Es decir, se imaginan que ya vamos a cambiar la realidad del país, pues, con un paro, pues, como ocurrió en Bolivia, pues, que se pararon unos días los empresarios, que no fueron los empresarios, vale la pena decir, y fue un paro con las siguientes características. Ahí no cerraron las gasolineras, los bancos, los abastecimientos de víveres, ni los hospitales, por ejemplo. Es decir, no es un paro que llamaron los empresarios, la ciudadanía se paró verdaderamente, y había una organización política, por un lado, y una organización de la sociedad civil muy fuerte que se pusieron al frente, ¿verdad?, de la crisis en el país. Aquí en Nicaragua, francamente, le falta organización, tanto a la sociedad civil como a la sociedad política, ¿verdad?, realmente para enfrentarse a esto que estamos viviendo. Ese es mi punto de vista. Y yo insisto, pues, si queremos cambiar esto, comencemos por organizarnos y unirnos, unificarnos alrededor de un objetivo que compartimos. Pero aquí hay diferencias de táctica que normalmente desgastan bastante, ¿verdad?, porque cada quien parece tener la solución mágica, y entre ellas, pues, ahorita está decir que el paro va a solucionar. Realmente hay que ver la viabilidad del paro con los distintos actores involucrados y tener ese sentido de respeto, pues, ¿verdad?, por el conjunto de la sociedad. Verdaderamente no es una cosa que unilateralmente un sector puede imponer sobre los otros con semejantes implicaciones, ¿verdad? Entonces se está haciendo consulta. Los paros son un recurso legítimo en luchas cívicas y pacíficas en un contexto en donde tenemos una crisis como la que tenemos perfectamente, pues, en Nicaragua. Pero veámoslo así, o sea, como un proceso que tiene que ser consultado, está siendo consultado. Yo he estado participando en discusiones sobre el tema, ¿verdad? Y van a continuar habiendo consultas, y en su momento se verá si se llama, es decir, y bajo qué contexto y qué circunstancias y con qué objetivos, ¿verdad? Entonces, yo creo que el llamado que hace la bancada azul y blanco, o la unidad azul y blanco, se ha leído por algunos como que si ya es un emplazamiento, y realmente no, léanlo bien, porque ellos dicen, pues, o se invitan a que se tenga un proceso de consulta. Y dentro de la alianza, obviamente, se tiene que hacer con el sector privado. Pero no solamente eso, pues, ¿verdad? Hay que escuchar a otros sectores, los sectores sindicales, en fin, hay otros sectores con los que hay que hablar. Entonces, eso es un proceso. Ahora, hay que ponerle atención y no minimizar ni dejar de lado, ¿verdad?, lo que está pasando en la Organización de Estados Americanos, ¿verdad? Porque ahí básicamente hay un informe de la Comisión de Alto Nivel, hay una serie de recomendaciones, es decir, y realmente yo quisiera pensar que esas recomendaciones, e inclusive la posible resolución que saldrá del informe, pues pueda ser una plataforma para que el gobierno se flexibilice y realmente comience a trabajar en subsanar los problemas de fondo, que son los que el paro buscaría, pues, que se subsane, poner presión para que resolvamos. Pero bueno, si con las recomendaciones que da l'OEA llegamos a ese mismo punto, pues mejor. Es lo que ha demostrado el gobierno, que simplemente se sienta o solamente se sienta a retomar las negociaciones cuando hay presión. Lo vimos con el momento de los tranques y posteriormente con los paros. Entonces, ¿habría necesidad de una nueva presión todavía para que él trate de sentarse a negociar con ustedes? Pues sí, hay quienes piensan fuertemente así, ¿verdad?, de que este régimen solo entiende de correlación de fuerzas y que va a tener que volverse a construir mucha presión, pues, ¿verdad?, antes de que se negocie y se flexibilice. Pero bueno, miren, yo no minimizaría la presión que este pueblo ha construido, ¿verdad? Yo no minimizaría lo que ha construido. Aquí hay una lucha de resistencia, es decir, que sí está impactando
y que debería de realmente tener impacto en el sentido también de que la contraparte entienda que sin una negociación política tampoco vamos a ir a ningún lado, que esto no está retrocediendo, que esto no es como que lo van a revertir, ¿verdad? Realmente, y que entienda la presión que verdaderamente existe en el país y el deseo y la determinación a favor de un cambio. Es decir, que era lo que llama la atención ese informe de la OEA para mí, que me parece bien escrito, pues es bien corto. Yo invito a todos a que lo lean lo que dice, verdaderamente, porque lo que dice básicamente es que aquí ha habido una ruptura del orden democrático, que aquí no hay balance de poderes, que aquí no hay Estado de Derecho, que aquí hay violaciones de los derechos humanos, que desde el 18 de abril todas estas cosas han venido sucediendo y que se tiene que subsanar. La Alianza Cívica, la UNAP, la oposición en general, estaba esperando la presentación de este informe de la Comisión Especial de la OEA sobre Nicaragua para tomar algún tipo de decisión sobre qué acciones tomar. Esta pregunta la relaciono con la última que nos hizo el televidente al final de este bloque. Él decía que la Constitución política no está siendo respetada y que cómo se puede cambiar si la realidad en la que vivimos, si el presidente Ortega o el gobierno tiene el poder de todas las instituciones públicas. Bueno, es decir, lo dice muy claro el televidente y lo dice claro el informe, verdaderamente que aquí pues, no hay balance de poderes, realmente todo está concentrado. Es decir, precisamente es parte del problema y las razones por las cuales tenemos el problema que tenemos, pues. Verdaderamente, porque ese es el asunto de la democracia. La democracia no puede que no sea el mejor sistema del mundo, pero, perdón, la democracia puede ser que no te guste, pero es el mejor sistema que tenemos en el mundo, francamente, o sea, para la transparencia, para la rendición de cuentas, para la alternabilidad en el poder, para disminuir la corrupción, es decir, y básicamente en este caso es para la concentración del poder que te puede llevar a cometer errores, porque aquí fue la arrogancia la que llevó a un grupo pequeño, porque estoy seguro que esto no se lo podemos trasladar a todo el país, ni mucho menos, ni a todos los sandinistas. Fue un grupo pequeño el que tomó las malas decisiones que hoy estamos sufriendo y que explican todo lo que ha ocurrido en Nicaragua. Que no fue diseño de alguien en particular, fue una reacción espontánea y defensiva inclusive, es decir, y que está ahora verbalizada ya en planteamientos que son de cambio y de que queremos una democracia de verdad. Entonces pongámonos a trabajar en eso. Que vamos a escuchar, han enviado nuestros amigos televidentes, escuchemos el primero de estos. Buenos días, señores del Canal 10. Buenos días, señora Arana. Yo solamente quisiera preguntar cuándo la Alianza Cívica va a realizar acciones contundentes para contrarrestar las barbaridades que está haciendo este gobierno. Es increíble la pasividad con la que ustedes han tomado los casos de persecución a la Iglesia Católica cuando todo el pueblo está gritando que paro indefinido ya. Muchas gracias. Siguiente audio. Muy buenos días, señores ahí de Canal 10, ¿verdad? Y al invitado, doctor Arana. Creo que el informe del Banco del FMI está claro. Lo que pasa es que siempre, ¿verdad? Donde ellos hacen algunas observaciones finales, es lo que están tomando pues para contradecir el informe. Yo creo, doctor, que esas manifestaciones lo que hacen es venir a confundir a la población, ¿verdad? Y no es lo real, pues lo que están discutiendo. Creo que lo que le están buscando al informe ahí ustedes solo es como confundir a la población y desestabilizar el país. Muchas gracias. Siguiente audio. Buenos días, señores del Canal 10. Invitado, tengo dos preguntas. ¿Cómo puede creerse en el Fondo Monetario cuando habla del manejo prudente de la economía? Si por un lado las estadísticas del Banco Central y del Ministerio de Finanzas no son públicas, están engañando a la población y el fondo está apoyando al gobierno. Gracias. Siguiente audio. Buenos días. Mi opinión es por qué la empresa privada insiste en dialogar con un gobierno que no quiere. Y dos, me parece injusto que las madres estén haciendo su lucha junto con los estudiantes cuando la empresa privada no ha hecho ninguna acción en contra de este gobierno.
Muchísimas gracias a todos los amigos que han enviado sus comentarios o sugerencias. Queda uno. Ok, escuchemos. Un audio. Si hubieran parado de trabajar hace rato, si eso es lo que quieren, que se paren de trabajar, no hay ningún problema, que no consigan el dinero de diario para la comida. Pero la gente que quiere trabajar, hay que dejarla trabajar. Bueno, muchísimas gracias. El primer amigo preguntaba que cuándo van a tomar acciones contundentes como la Alianza Cívica. Ella percibe una increíble pasividad, esto por lo que está ocurriendo en las iglesias principalmente de nuestro país. Bueno, yo entiendo ese sentimiento, francamente, porque todos tenemos esa misma frustración. Un grupo de jóvenes se fueron a llevar agua, están presos, ¿verdad? Ayer yo sé que un grupo de madres y alguna gente de la Alianza Cívica los acompañó pues a Masaya, por ejemplo. Y pues ya he estado pues en permanente comunicación y en apoyo. Pues hace un par de semanas la empresa privada, la que dicen que no hace nada, pues participó junto con un grupo de expresos políticos en organizar un hablatón que pues buscaba cómo ayudar a toda la familia, a todas las familias que eran que tenían presos pues, políticos y a los mismos presos políticos. En la actualidad, la alimentación, pues, ¿verdad?, de esos presos políticos, pues la está asumiendo pues la alianza, nos estamos rotando, ¿verdad? Es decir, o sea, hay muchas cosas que no se dicen, ¿verdad?, que no, pues porque no es el punto, pues, estar diciendo, pero hay un compromiso, obviamente, de todos y cada una de las personas que se han echado a tuto al hombro, como dice Monseñor Silvio Báez, ¿verdad?, echémonos al hombro la patria. Yo creo que ahora está la queja de que no se llama al paro nacional, es decir, porque ya dijimos, es decir, es una decisión difícil, es una decisión compleja, no es algo que se puede hacer a la carrera, es decir, y no es algo que necesariamente va a resolver el problema que todos creen que se va a resolver, pues, verdaderamente. Aquí hay que salvar la vida, hay que mantener la libertad y hay que mantener la fuerza, porque es una lucha de desgaste y de resistencia, y esto todavía aparentemente podría tomar tiempo, verdaderamente. Entonces hay que actuar con sensatez y hay que saber qué hacer en qué momento. Yo no minimizo el logro de la lucha que tenemos y dónde estamos en este momento, ¿verdad? Es decir, yo siempre aspiro a ver un desenlace temprano, es decir, y flexibilidad para que realmente aquí tengamos una solución. Pero alguien me decía, ajá, y vos crees que con este gobierno, ¿por qué insistí en decir, hablar de negociación cuando ellos no quieren negociar? Pues ninguna de las veces anteriores han querido negociar, ¿verdad? Es decir, pero negociaron. Aquí estamos respondiendo el quinto audio. Sí, pues, o sea... Y vamos a unificar también... Y la primera negociación fue importante porque trajo aquí todos los organismos de derechos humanos internacionales, ¿verdad? Y aquí minimizamos la negociación. Si es que, mira, pongámonos a pensar verdaderamente, no digamos cualquier tontería. O sea, eso yo creo que fue un logro muy importante. Y la segunda negociación sacó más de 600 presos, que ahí están luchando mano a mano con nosotros, por cambiar esto igualmente, ¿verdad? El segundo televidente hablaba de que el informe del FMI está claro y dijo que aquí en lo que estamos haciendo, tratando de entender y explicar el impacto que este tiene, es para confundir a la población. ¿Cómo le respondería usted al planteamiento del televidente que está afirmando que usted está tratando de confundir a la gente con... ¿Que yo estoy tratando de confundir? Estamos tratando de confundir a la población. Yo población. siempre en este país trato de iluminar el discernimiento, entendimiento. Si no le gusta lo que digo, pues probablemente no soy de su agrado, pues, pero trato de ser franco y sincero, pues, ¿verdad? Y responsable. Yo creo de que es un informe lacónico, que lo lea y que lo lea detenidamente, pues, verdaderamente. Y que también lo discuta con un economista, que sepa lo que se está diciendo ahí, porque a veces es un poco difícil de digerir, ¿verdad? Y yo estoy tratando de darte los elementos que a mí me parecen que son relevantes. Bueno, decía el otro amigo televidente, ¿cómo se puede creer en el Fondo Monetario Internacional cuando las estadísticas son ocultas por el Banco Central de Nicaragua? Y era algo que también destacaba el informe. Sí, es algo que aborda el informe y lo que dice básicamente es como quien dice, siguen haciendo el trabajo bueno que estaban haciendo. Eso es lo que dice el texto, ¿verdad? ¿Qué es lo que está diciendo ahí de verdad? Y qué es lo que yo sé.
que realmente se fue muy preocupado por la calidad de los datos, porque siente que ha habido un deterioro bien grande en los datos. No es que se esté manipulando la información, que es algo, un detalle curioso, pues, ¿verdad? Porque algunos sospechábamos que hubiese intento de manipular la información. No, es que o no la tienen porque no están contestando las encuestas las empresas, ¿verdad? O la calidad la han perdido. Y nos dieron, pues ahí, nos llegaron ejemplos de que aparecen que creció 1000% el uso de la arena, en el país, y todos sabemos lo que está pasando en la construcción, pues, ¿verdad? Nada puede crecer 1000%. Es decir, los niveles de desempleo que tienen las cifras son bastante más modestas que lo que realmente se pueden constatar hablando con los sectores, ¿verdad? Entonces, la calidad de la información ha sufrido y en parte sí es cierto, estamos navegando sin brújula porque de febrero fue el último informe que tuvimos del índice de actividad económica mensual. Entonces no sabemos qué está pasando en ningún sector productivo, en cierta forma. Algo que es bastante sencillo con lo que dice este informe, que lo podemos entender todos, creo, es el hecho que destaca pues cómo estaba la inflación el año pasado y cómo está proyectada para este año. Bueno, pero también te voy a decir además, o sea, terminando con lo de la información, el gobierno tiene información, que no tenga toda la calidad, digamos, adecuada porque no está haciendo validación en parte con el sector privado como hacía antes, es parte del problema. Es decir, pero el Fondo Monetario recibió mucha información del gobierno y en medio de todo hay información que nos permite hacer algunas extrapolaciones, algunas diferencias, y FUNIDE saca su informe y estamos trabajando con los datos que hay. Y estamos tratando de hacer inclusive encuestas independientes. Yo he hecho encuestas dentro de mi gremio, pues, que me dan una lectura de qué está pasando en el sector que yo represento, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, con el tema de la inflación yo creo que es una medición que se está llevando bastante metódicamente, sistemáticamente y bien, probablemente. Yo creo que lo que dicen que está ocurriendo refleja un tanto la realidad. Y lo que está diciendo es prácticamente con respecto al año pasado, a esta fecha, pues se ha duplicado la inflación. Es decir, y el tema de bebidas y tabacos, por ejemplo, es una de las cosas que se dispara tremendamente, porque obviamente tiene que ver con lo que hiciste en temas de reforma tributaria. Esos son sectores recaudadores, fundamentalmente, ¿verdad? ¿Podría recurrir el gobierno a una nueva reforma para tratar de recuperar un poco sus ingresos? Bueno, yo creo que esa es otra cosa que se señala a propósito de la confusión que yo causo, ¿verdad? O sea, el fondo cree que la reforma, tal y como fue hecha, y en particular el adelanto del IR, nos va a rendir el próximo año, lo que rindió este año. Era como un año, para que diera para un año y nada más. Entonces sí tiene que revisar la reforma, y le dice que la revise y que la readecue, ¿verdad? Pero probablemente va a revisar, diría yo, el anticipo del IR probablemente hacia la baja, porque hacia arriba el único incentivo que produce es que las empresas bajen sus ingresos, busquen cómo reducir sus costos y aumentar sus márgenes, lo cual es un contrasentido, pues. Ya para finalizar, don Mario, me gustaría que me respondiera una pregunta. El gobierno durante estos últimos 10 años que se ha mantenido en el poder ha venido sosteniendo obviamente las relaciones con el Fondo Monetario Internacional. Él ha cumplido con todas las recomendaciones que el Fondo Monetario Internacional le ha hecho durante todo este periodo. ¿Podríamos esperar que luego de este informe que ha presentado también acate estas recomendaciones? Mira, lo cierto es que Nicaragua ya tiene años de no tener un programa con el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Es decir, creo que el último programa fue en el 2011, ¿verdad? Que se terminó, y desde entonces no hay programa con el Fondo Monetario Internacional. El artículo 4 es una revisión que se le hacen a todos los países del mundo, donde se ve a la situación general de la economía y se dan algunas recomendaciones que el gobierno puede o no hacerle caso, pero ni siquiera pues tiene el Fondo Monetario involucrado. ¿La ha acatado? Mira, no toda, mira el Seguro Social. ¿Desde cuándo viene diciendo el Fondo Monetario que había que ajustar el Seguro Social? Definitivamente no todas. Es decir, y como esas hay otras pues que ha hecho, hay otras que sí. Es decir, probablemente en el sector financiero es uno de los lugares donde se ha avanzado en el tema del lavado de dinero, aunque está claro de que hay una criminalización ahí que se ha añadido a la ley, que es un problema, y recomiendan el informe, y si lo leen bien, nadie lo entiende, pero eso es lo que están diciendo, descriminalizar esa ley. Ahora, con este informe, ya lo último, que muestra la radiografía de Nicaragua en temas económicos, ¿estaría algún organismo dispuesto a seguir otorgando dinero al gobierno de Nicaragua?
Bueno, es un reto que ellos levantan, es decir, que el país puede tener desafíos y los ha tenido en materia de financiamiento externo e interno probablemente, pues, ¿verdad? Lo tuve el año pasado y es previsible hacia el futuro, inclusive con las sanciones que pudiesen derivarse, digamos, si Nicaragua no hace nada, es un problema pues que hay que enfrentar, ¿verdad? Entonces, yo diría que el fondo es claro. Si querés restablecer la confianza, los flujos de financiamiento, de reservas internacionales, la mejora del crecimiento y la inversión, tenés que resolver el problema de la crisis política. Y esa es una de las cosas fundamentales que dice con claridad, aunque no de esa forma. Perfecto, muchísimas gracias, don Mario Arana, por estar aquí en Acción 10 de la mañana hablando acerca de este problema de la crisis económica y también abordando el tema del informe del Fondo Monetario Internacional. Vamos a hacer una pausa comercial, ya regresamos con más de Acción 10 de la mañana.